buscamos hablarlo de forma práctica, sencilla, entendible y no pretender hablar en idioma de gurú. Viví todo eso y eso me ayudó a comprender obviamente mejor las situaciones y poder ahora sí comenzar a aconsejar de mejor manera a los que ya después se transformaron clientes. Pero tienes que entender profundamente la materia del negocio con el cual vas a comenzar a buscar trabajar. Y la humildad en el sentido de que tú estás para ayudar y para servir. Tuve el gusto de vender el primer terabyte de este país. Bienvenidos todos a este 8º episodio del podcast Empresas y Empresarios. Este es un episodio muy especial, como todos, porque tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña Boris Monsalve, justamente para hablar sobre ventas B2B, sobre nube, sobre inteligencia artificial, la forma correcta de implementar inteligencia artificial y, cómo no, también hablamos de la banca. Acompáñame en este episodio que definitivamente es un gran viaje de aprendizaje. Cuando me preguntan un referente en ventas B2B en el sector tecnológico, yo siempre recomiendo y menciono al invitado que tenemos el día de hoy. Tengo el gusto y el honor de conversar con Boris Monsalve. Boris, bienvenido al programa. Muchas gracias, Mateo. La verdad que un gusto compartir aquí este espacio contigo. Y chuta, la verdad que el tema de referente o algo así para mí es demasiadas palabras para ponerme en ese sitial, por decirlo de alguna manera, y te lo agradezco mucho si así lo consideras, ¿no? Claro que sí. Yo he podido desde trabajar cerca a ti, he podido aprender mucho de ti. Y dentro de la introducción quiero comentarles un poquito también al público de todo lo que has hecho. Uh-huh. Actualmente tú eres director comercial en Opino Ecuador y en Centro Hub. Sí. También quisiera luego preguntarte qué hacen en Centro Hub. Sería súper interesante. No te preocupes. De nuevo, referente en ventas B2B de tecnología y también en programas de innovación con clientes Enterprise. Uh-huh. Speaker también. Has estado en varias charlas, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y en varias empresas multinacionales. También eres autor del capítulo 11 del libro de Red de Instituciones Financieras de Desarrollo. Uh-huh. Y también el libro es sobre fintech e inclusión financiera y speaker también en la cumbre de Cooperativas 2025 y el último creo que fue Digital Bank 2025. Así es. ¿Correcto? Así es, así fue. Perfecto. Entonces, con base en esto, mi querido Boris, comencemos hablando de Centro Hub. ¿Qué es Centro Hub? ¿Qué hacen ahí? A ver, Centro Hub es una empresa chéverísima. Básicamente lo que siempre decimos que nos enfocamos en dos cosas, en ayudar en la experiencia y ayudar en la eficiencia. ¿Por qué? Porque algo que distinguimos en que todos los negocios y los modelos de negocios son exitosos a nivel mundial es cuando brindan dos cosas, velocidad, ¿sí? O sea, cuando las cosas son rápidas, se responde rápido, y cuando dejan una sensación wow, de me resolvieron algo, ¿sí? Entonces, pensado en eso, velocidad y efecto wow, genera éxito. Entonces, traducido a una forma un poquito más formal, por decirlo de alguna manera, la velocidad es eficiencia, Ok. ¿sí? O sea, si tú eres eficiente, vas a responder rápido. Uh-huh. Y detrás de la palabra eficiente también es, ok, tengo que responder rápido, pero con el costo operativo adecuado, ¿sí? Porque por responder rápido o por decir algo no va a tener 1000 personas respondiendo one-to-one a las personas. Uh-huh. Para eso, por ejemplo, podrías tener inteligencia artificial para responder a esas 1000 personas en que simultáneo. ya vamos allá. Sí, pero por poner un ejemplo de eficiencia y velocidad, ¿no? Y por el otro lado, experiencia es dedicarse a entender cómo una empresa puede brindar un efecto wow a sus clientes, ¿no? ¿Pero desarrollan también? Sí. Entonces, la experiencia y la eficiencia, a su vez, la basamos en 4 pilares de servicios. Ok. El primero tiene que ver netamente consultivo, que ahí evidentemente atacamos los dos lados. Por el lado de, por ejemplo, la experiencia, todo lo que tiene que ser journeys de clientes, el tema de customer experience, el tema de agilismo, y por el lado de eficiencia, por ejemplo, que los procesos sean ágiles, definir modelos de negocio, definir un product design, un service design. Entonces eso es en la parte consultiva. De ahí el segundo pilar con el cual trabajamos es data,
¿sí? Ok. Somos una empresa que tiene impresionante cantidad de data súper bien estructurada, súper bien elaborada, porque hemos hace algunos años tomado una estrategia muy chévere y hoy en día tenemos diversos facturadores sueltos en el mercado, que en esos facturadores, con el debido cumplimiento de la ley, procesamos alrededor de 40 millones de facturas mensuales y hacemos un scrapping a todas las fuentes de datos públicas que pueden existir, ¿sí? De tal manera que yo tengo mucha data. Con esa data, yo tengo chance a decirle a un banco, aseguradora, retail, empresa de consumo masivo, cómo está su negocio, cómo está su mercado, cómo están respondiendo los clientes, cómo está la competencia y en función de eso trazar estrategias de mejoras de diseño de producto, servicio, experiencia, que usamos con la consultoría, sí, pero basada evidentemente en datos, no en una percepción de un consultor que se me ocurre decirte, creo que tu negocio está así o asado, sino que realmente vamos a la data para poder brindar ese servicio consultivo. Y aparte de eso, como podemos conocer el mercado, los productos, los servicios, las empresas vía estos datos, también podemos conocer el mercado, por decirlo así, por el comportamiento del mercado y, por ejemplo, un banco puede segmentar, puede calificar a sus clientes, puede arquetipar correctamente a sus clientes y en función de eso definir, ok, yo tengo hambre de este segmento de mercado, qué producto, qué servicio yo voy a brindar correctamente a eso que sea apreciado por ese segmento de mercado, por esos arquetipos definidos, ¿no? Entonces ayudamos mucho a eso de ahí, ¿ok? Y a partir de ahí, pues viene la implementación de lo que se defina, ¿sí? De lo que diseño. Entonces el diseño lo llevamos a la mesa a hacerlo realidad y la realidad hoy en día lo hacemos con dos pilares, temas de inteligencia artificial, los otros dos pilares, temas de inteligencia artificial y desarrollo de software. Ok. Ok, entonces esos son los cuatro. Pero en inteligencia artificial también tenemos un lado muy consultivo en el cual ayudamos a las organizaciones a transformarse en IA y convertirse en una empresa IA-driven, ¿sí? De hecho, nos gusta mucho decir que podemos tener clientes que sean data IA-driven, ¿sí? Que se basen sus decisiones en datos, que la inteligencia artificial se base en esos datos y la inteligencia artificial pueda realmente ser muy efectiva a nivel de organización en estrategia, en el go-to-market, en los procesos y en la cultura. ¿Sí? Y evidentemente atravesando los temas de seguridad, compliance, regulaciones, etcétera, ¿no? Que es importantísimo. Entonces, digamos que eso es lo que hace Centro como tal. ¿Y Centro Hub es parte de Opino? ¿Opino cómo funciona ahí sí, es con Centro Hub? A ver, Opino es una empresa que nace en San Francisco hace 18 años, fundadores españoles. Después los headquarters ya los pusieron en Madrid y se comenzaron a expandir a nivel mundial, ¿no? Una de esas expansiones fue acá en Ecuador ya hace 7 años. Y por unos temas operativos y por otros temas adicionales, se decidió hacer como una especie de spin-off hacia Centro. ¿Sí? Y Centro, ese es el nacimiento de Centro, y Centro opera en Ecuador y en algunos países de la región, básicamente. Ok, entiendo. Yo he visto que hacen muchos eventos corporativos. Siempre hay ese contacto con los clientes desde Centro Hub. Veo las publicaciones en LinkedIn que hacen charlas. Sí, por Cuéntanos supuesto. un poquito de esto. A ver, siempre buscamos tener una mirada no conceptual únicamente, ¿sí? Sino que en todos nuestros eventos buscamos tener un acercamiento muy práctico a las cosas que mostramos y decimos en un PowerPoint, ¿no? Y buscamos que a veces nuestros eventos sean inclusive medio talleres, ¿sí? Y los sentamos a la gente con computadoras y todo, portátiles. Un workshop. Como workshops y que vean que lo que decimos que en sus empresas pueden hacer, llevarlo a la realidad en pequeños ejemplos, ¿sí? Obviamente dentro del espacio de una presentación, de un evento, y que puedan llevarse ese taste de lo que podrían lograr dentro de su organización. Entonces sí, tenemos una meta de tratar de todos los meses hacer algún evento en las distintas ciudades donde operamos. ¿Sí? Normalmente, últimamente ha sido en Quito, Guayaquil y Lima, donde más nos hemos enfocado en ese sentido.
Interesante. Yo siento que esos eventos dan muy buenos resultados a nivel comercial porque tienes ese contacto y ese feedback del cliente inmediato, ¿no? De, esto sí me hace sentido con mi operación, me hace sentido con lo que me duele y veo que tu solución me está haciendo match. En cambio, cuando, digamos, es un tema más de email, de correo, de prospección en frío, no tienes ese feedback inmediato. Más o menos por ahí. Sí, o sea, sí da buen resultado. Pero aparte de tener ese contacto directo y no entrar en llamadas en frío, por decirlo de alguna manera, también buscamos ser muy empáticos con las necesidades de las empresas con las cuales trabajamos. Ok. ¿Sí? Entonces buscamos entender sus problemas y hablar de los problemas de las personas. Sí, porque al fin y al cabo los problemas de las empresas son de las personas, Totalmente. de las personas que trabajan en esa empresa. Entonces, para ellos es un problema que necesitan resolver. Entonces, somos muy empáticos en ese sentido. Y al buscar ser muy empático y comprender esas necesidades, también buscamos hablarlo de forma práctica, sencilla, entendible, y no pretender hablar en idioma de gurú, que me pongo yo acá arriba y tú me tienes que ver desde abajo, ¿no? Claro. Para nada. Siempre buscamos realmente, como dice la palabra empática, ¿no? La palabra empática, la gente dice, yo me tengo que poner en los zapatos de la otra persona. No. La palabra empática significa estar empatado, o sea, estar al mismo nivel, o sea, hablar de tú a tú, hablar en el mismo sentido, en el mismo lenguaje, en la misma frecuencia. ¿Sí? Entonces, de eso viene empatía, de empate. No lo había visto ¿sí? así, me parece súper interesante. Entonces, sí, porque uno nunca puede ponerse realmente en los zapatos de la otra persona, porque si una persona sufre, es muy difícil que por más que intente. Por más que intentes sentir ese mismo sufrimiento, ¿no? Correcto. O el mismo dolor. Puedes ser empático en el sentido de buscar escuchar, comprender, entender y tratar de tú hablar en el mismo sentido, ¿no? Eso sí. Entonces, cuando hacemos los eventos y tenemos charlas, buscamos que eso suceda. Por ejemplo, lo último que hicimos fue el Digital Bank aquí en Quito y en Guayaquil. Y fue muy, muy chévere porque apenas son charlitas de 15 minutos y en 15 minutos tú tienes que tratar de encapsular información que sea de impacto, valga que estamos aquí en impacto, que sea de impacto para las personas y que eso genere una repercusión positiva, evidentemente, en la persona y que esa repercusión positiva genere una necesidad de querer hablar contigo. Y ¿sí? que se queden con tu charla, que se queden Claro. en la memoria, en el recuerdo, por supuesto. un dato, una frase, un caso de éxito que hayas mencionado y que con base en eso luego avance en una negociación, ¿no? Así es, efectivamente. Como te digo, y que tengan esa necesidad de decir, oye, esta persona dijo algo que me hizo sentido y eso que me hizo sentido necesito ampliarlo, ¿no? Perfecto. Entonces, y fue muy chévere porque efectivamente sucede y ha sucedido, ¿no? Entonces, lo interesante es que el mensaje que estamos llevando como Centro Hub genera esa repercusión de forma positiva. Entonces, eso quiere decir que vamos por un buen camino y que vamos ayudando a las personas y a las organizaciones a resolver las cosas de manera efectiva como tal, ¿no? Qué maravilla. Entonces, eso, básicamente. Súper bien. Felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo. Gracias, Mario. Vamos a Mario, dejar... otra vez, Mateo. no sé por qué tengo un Mario Mateo. Mario, si nos estás viendo, Boris está aquí. Te tiene muy presente. Vamos a dejar a un ladito Centro Hub y vamos a concentrarnos en tu carrera profesional. Dale. Mirando hacia atrás, ¿qué decisión, digamos, profesional o personal te marcó y decidiste enfocarte a nivel comercial en la venta de software? A ver, mía, soy raro y lo tengo que reconocer. Yo, cuando ya estuve en sexto año del colegio, quizás no tenía identificado algo que realmente como que diga, esto me apasiona como tal, como carrera. Y por ahí escogí lo que sentía que más me gustaba. No necesariamente me apasionaba, pero sí lo que más me gustaba. ¿Ok? Y fue seguir la carrera de ingeniería de sistemas. Yo soy ingeniero de sistemas. Pero cuando seguí la carrera de ingeniero de sistemas,
A su vez tomé una decisión muy rápido en la carrera, quizás al primer semestre de seguirla, y fue, yo estoy estudiando esto de aquí para hacer negocios con tecnología. ¿Eso fue un ejercicio interno? Sí, ¿Escuchaste algo? no, totalmente interno. Wow. Yo me dije a mí, a ver, y de hecho, ni siquiera eso. Inicialmente yo dije, yo quiero ser consultor. Sí, esa era mi idea. O sea, quiero brindar entendimiento y capacidad de ayudar a otros a que me consulten cosas y yo darles un consejo de cómo resolverlo. Bueno, finalmente terminé cobrando por más o menos por eso y llevando proyectos. Entonces, pero eso lo distinguí a muy temprana edad y muy temprano en mi carrera. Entonces, yo estudié ingeniería de sistemas para poder entender correctamente la tecnología, para poder hacer negocios con tecnología. Y ya después, al poco, pude trabajar desde los 19 años. Mi primer trabajo fue en Nestlé y después pasé a IBM. ¿Sí? Creo que en IBM estuve a los 20. ¿Sí? Y al poco tiempo me pude dar cuenta que los negocios o el negocio que me importaba o el que yo quería hacer, sin desmerecer a quien vende computadoras, ¿no? Ojo, por si acaso. Pero no era vender equipos, por ejemplo, no equipos de cómputo personales, o sea, hardware. Tecnología masiva, por decirlo de alguna forma, que en ese tiempo era un buen negocio porque se manejaba buenos márgenes y recién comenzar a tener una computadora las personas o tener una computadora en sus casas era como que medio wow, ¿no? O sea, en IBM estabas ya en el área comercial, pero vendías computadoras. No, ya te explico. Ah, no, te estoy diciendo sin desmerecer eso. Ajá. Al poco tiempo yo me di cuenta que los negocios que yo quería hacer eran aquellos que tenían un efecto transformador, un efecto que en la sociedad repercutía de alguna manera, ¿sí? Y que ese sea mi granito de arena a tener un mejor Ecuador, ¿sí? A decir, yo aconsejé a la empresa X y Z a que haga esto y que esto que hace repercute en que genera riqueza para la empresa, para la sociedad, para el país, etc. Esa fue mi motivación, por lo cual finalmente yo llevo ya una carrera de, ¿qué será?, 25 años o más en el negocio tecnológico como Qué tal. maravilla. Sí, más de 25 años, ya son 20, sí, porque estamos en el 2025 y esto lo arranqué en el 94, entonces ya son más de 30 años. Wow. Pero vemos que te has dado cuenta de las cosas súper rápido. O sea, empezaste tu carrera Sí. y te diste cuenta. Empezaste en IBM y te diste cuenta. A ver, propósito. sí, en IBM, a ver, ojo, en IBM comencé como, y aquí los que comienzan a decir qué tecnología se usa, se van a decir, esta persona es mayor, bien mayor. Yo comencé como desarrollador de RPG, desarrollando RPG en AES 400, o sea, yo era programador de pantalla verde. Así arranqué. Desarrollador, sí. Al poco tiempo tuve la suerte de que me transformé en una especie de project man. No había el tema de PM, sí, no había esa denominación. Pero al poco tiempo podría decirse que fui un PM dentro de mi profesión, dirigiendo unos proyectos bastante importantes, bastante simpáticos, pero también era muy joven, muy muchacho, ¿sí? Y tuve la fortuna de no seguir en IBM. Sí, o sea, porque IBM estaba mal, o sea, IBM es una empresa impresionante de toda la vida. Total. Monstruo. Sino la fortuna porque me hizo pasar por un proceso que debía ser necesario para mi madurez profesional. Y es como decir, a ver, no te me hagas el muy consultor de tan muchachito que realmente no sabes un carajo, ¿sí? Tienes que pasar por etapas en donde realmente entiendas qué sucede casa adentro de una organización para poder ser empático y ahora sí salir al mercado y decir, a ver, yo ya sé qué pasa en una organización, yo ya sé qué le pasa a un jefe de sistemas, yo ya sé que le duele al gerente financiero, yo ya sé que le duele al de acá, entonces ahora sí, ya que comprendí eso de ahí, puedo aconsejar mejor.
Entonces, de IBM pasé a Caterpillar, ¿sí? Y hasta Caterpillar en Guayaquil, y ahí fui jefe de sistemas, ¿no? Entonces ahí fui jefe de sistemas durante 3 años muy lindos, con experiencias muy chéveres, y de ahí volví otra vez al mundo del negocio, al mundo comercial, ¿no? Entonces, qué maravilla. pero esos 3 años fue como, no quiero decirlo como la conscripción, Ajá. pero fue como el entender las tripas de una organización y las tripas de lo que sucede realmente a casa adentro cuando tienes que atender al usuario, cuando una computadora se daña, cuando en ese tiempo el módem que me conectaba con el Oriente, donde teníamos una agencia de Caterpillar, dejaba de funcionar y cómo hacer. Las trasnoches que tenías que hacer cuando tenías que hacer pasos a producción, cambiar de equipos, o sea, cuando algo fallaba y te llamaban y estabas en la playa y tenías que regresártela. Entonces, viví todo eso y eso me ayudó a comprender, obviamente, mejor las situaciones y poder ahora sí comenzar a aconsejar de mejor manera a los que ya después se transformaron clientes. Sin duda, una parte fundamental de tu desarrollo como profesional nos deja en claro que hay que estudiar tecnología para hablar de tecnología y hay que vivir también las experiencias un poco de cerca para poder empatizar. Por supuesto. Por ejemplo, mi hija tiene, que le mando saludos si me llega a ver. Seguro que sí. Sí. Es el más visto de YouTube. Ella, por ejemplo, una noche cenando, preguntando qué quiere hacer. Y por ahí ella tiene un perfil como que de negocios o algo así, ¿no? Entonces me decía, quiero estudiar. Digo, no. Primero, estudia la especialización de los negocios a los cuales te quieres dedicar. Y después, a lo mejor puedes hacer un posgrado de negocios. ¿Me explico? Pero tienes que entender profundamente la materia del negocio con el cual vas a comenzar a buscar trabajar. Porque si no, para la gente que conoce del lado de atrás, puede sonar un poco mensajes relativamente vacíos si no hay ese conocimiento previo, ¿no? Entonces yo por lo menos tengo esa filosofía, ¿no? Si quieres hacer negocios medioambientales, estudia ingeniería medioambiental y después luego negocios. Si quieres hacer negocios de ingeniería civil, métete en las obras, claro. ¿Sí? Y después a lo mejor me explico. Perfecto, súper. O sea, hay que vivir las cosas, hay que entenderlas, hay que sufrirlas para poder llevar las cosas. Por ejemplo, ahorita yo te contaba, tengo un pequeño negocio, ¿no? Ajá. Retail, B2C, minúsculo, diminuto, ¿no? Pero yo me meto a veces ahí a atender cuando puedo, los fines de semana, etcétera, para entender qué es lo que necesita el cliente, qué busca el cliente, para entender a los chicos que trabajan en el local que tenemos, etcétera, etcétera. Y eso me ayuda efectivamente por ejemplo, a comprar las cosas o diseñar las cosas adecuadas para los clientes, a buscar solucionar los temas de servicio de forma adecuada como le gustarían a los clientes y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es siempre fundamental inmiscuirse profundamente dentro de la materia en la cual vas a desempeñarte, a buscar negocios, para pues tener una credibilidad y entender correctamente a las personas que están del otro lado de la mesa, ¿no? Esto que acabas de decir es fundamental. Yo quiero contarles a todos que el negocio que mencionas son unos relojes bellísimos que están en el Scala, en una isla, ¿correcto? Sí, una isla. Perfecto. Vayan a visitarlos, son muy, muy bonitos. Aquí tenemos uno, luego les enseño. Pero vemos que son principios que se aplican tanto a tu negocio pequeño como para proyectos grandes. Para cualquier cosa. Y en los proyectos, quisiera que nos cuentes uno grandote, así que tú digas, pucha, es un proyecto increíble en el que he podido participar o que tú mismo pudiste cerrar el negocio. Sí. A ver, lo voy a contar como anécdota, ¿no? Dale. Cosas que ahora suenan prehistóricas. Me acuerdo que tuve el gusto de vender el primer terabyte de este país. Qué loco. Eso fue por el año 97, 98 habrá sido. ¿Sí? Vendimos un terabyte, hijo de tu madre. Sí, o sea, Era
A ver, era almacenamiento en discos físicos, ¿sí? Que tuvieron que treparlos con grúa en un banco en este país y porque no pasaban por las puertas ni nada, entonces tuvieron que abrir unas ventanas y tuvieron que treparlos por grúa a un primer piso donde estaba el data center del tamaño que era, pero era 1 terabyte. O sea, en esa época decía, ahí meto hasta mi madre, ¿sí? Porque pensábamos que era una barbaridad de tamaño de almacenamiento, ¿no? Claro. Y eso fue, ya te digo, por el año 98. Y no es que habrá solo sido. fue el terabyte, fue el primer terabyte del país. Sí, porque no, o sea, a ver, es el banco más grande. Ya, ¿sí? ya. Sí, es el banco más grande y por tanto necesitaba el almacenamiento más grande. Entonces no había en el país alguien que tenga un almacenamiento tan grande como ese, ¿no? Y Chévere. puede haber sido 2 o 3 terabytes, pero digamos que era o sea, por decir 1 terabyte, pero era una cosa anecdótica en ese tiempo, ¿no? Entonces eso fue muy chévere por ese lado. Y de ahí han habido otros proyectos que han ayudado a mejorar ciertas cosas de funcionamiento del país, ¿no? Como por ejemplo que se cree compañías digitalmente en algún momento. Obviamente las cosas van cambiando en el tiempo, pero en su momento fue muy chévere. O el control del lavado de activos que en su momento hace la UAFE, por ejemplo. Eh, yo creo que ahí la fiscal pudo comenzar a destacar por información que ya podía manejar de ¿Y mejor tú manera. estuviste en ese proyecto atrás Claro, vendiendo? claro. Qué Ya te digo, chévere. hay algunos proyectos, sector público, sector privado, donde tú he tenido la suerte de intervenir y de más o menos diseñar, ayudar a diseñar cómo debería ser, etcétera, 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 y que finalmente se ejecutaron y se hicieron realidad y nada, pues ahí van funcionando, ¿no? Y que han hecho la diferencia a nivel digital en el país. Eso es Sí, increíble. bueno, y no solamente aquí en el país, ¿no? Por ejemplo, claro. para Perú, tuve el gusto de definir el rediseño, por decirte algo, del registro civil peruano. Ah, no Sí, digas. sí, entonces ese fue un proyecto también que fue muy chévere, poder ayudar a la RENIEC en Perú a que tome la decisión de rediseñar cómo debería ser el nuevo registro civil peruano, ¿no? Entonces, ya que lo haga realidad, debería ser un tema que ojalá, una cosa es el rediseño, ¿no? Total. De ahí, de ese rediseño, toca construir, Ujú. ¿sí? Entonces, esa construcción, espero yo que a lo mejor sus primeros frutos sean ya a partir del próximo año, ¿no? Pensaría yo. Pero Seguro bueno, que sí. Pero ojalá. en Pero definitiva bueno. es un buen proyecto. O sea, Sí, pero súper bueno, bien. ahí estaba eso, ¿no? Quiero dar gracias nuevamente a las empresas que están atrás de todo este proyecto: Impacto, Viral Media y Arpay. Arpay tiene soluciones de eco-branding en donde tú puedes tener todo lo que tú necesitas a nivel de publicidad, stands, banners, y que además purifican el aire. Síguelos en redes sociales. Ahora, dentro de tu olfato comercial, ¿cómo defines a tu ideal client profile o a tu buyer persona de cliente? Y ¿cómo mides la madurez de esta empresa para proponer una solución, la madurez digital? A ver, es un tema complejo el que acabas de preguntar, ¿no? Porque hay absolutamente de todo, ¿no? Claro. Hay personas o organizaciones con un mayor nivel de madurez, otras con menor nivel de madurez. Finalmente, con todos se puede conversar. Perfecto. ¿Ok? Y a todos se puede ayudar. Obviamente, el que tiene mayor madurez busca cosas más Más complejas. o con un nivel de sofisticación más alto. ¿Sí? Y eso está chévere porque a ti como organización y como persona Uh-huh. te plantea retos, valgan la redundancia, más retadores. ¿Sí? Entonces, lo cual está chévere porque pues llevar ese tipo de casos, ¿no? Lo cual también como persona, como empresa, también es más chévere. ¿Por qué? Porque tus capacidades que pueden ser diferenciadoras, ¿sí? Porque tienes un alto nivel de madurez, porque tienes un alto nivel de avance tecnológico dentro de lo que haces, son más apreciadas, son más valoradas y el espectro, por decirlo de alguna forma, de medición o de valoración o de
o de observabilidad de competidores y todo lo demás, eventualmente se reduce mucho porque pues quizás no muchos pueden llegar a ciertas cosas que puedes llegar dentro de esa madurez, ¿no? Pero escuchas a todos, eso. Obviamente, y evidentemente quizás con quien más a veces ganas hay de ayudar es con quien menos madurez tiene. Porque es más bonito ver a aquel que no tiene un grado de madurez más bajo, ayudarlo a evolucionar y termina siendo más notoria quizás el trabajo de uno. El trabajo de uno y esa evolución. Sí. Ahora, evidentemente, tienes que trabajar desde una perspectiva en cualquier caso, ¿no? De mucha confianza, de mucha empatía. Y siempre, siempre, siempre de mucha humildad, ¿sí? Qué bonito. Ese es un factor de mucha humildad, o sea, y la humildad en el sentido de que tú estás para ayudar y para servir. No estás ni para imponer, ni para decir aquí yo soy el bacán, ni mucho menos, sino que, oye, yo tengo las herramientas y la forma en poderte ayudar, ¿sí? Y yo realmente lo que quiero es ayudar. Entonces eso es importante. Y creo que ese enfoque se ha diluido un poco en los comerciales, ¿no? Como que la visión de un comercial es, en ocasiones, es el que más presencia, el que más habla, pero el tema de servir, creo que llega más al cliente que el tener esta personalidad que muchos lo relacionan con el área comercial, pero que te pongas a disposición, que tengas esta humildad y esta empatía, es donde verdaderamente conectas. Sí, a ver, es que el comercial tienen que entender las personas, y cuando yo he tratado de conversar con mis equipos, tienen que tener una vocación de servicio. Qué bien. ¿Sí? De servir, de ayudar, de apoyar, de tener ese, si quieres, ese grado de humildad, obviamente con un grado también de agresividad, de no soltar y de buscar de que las cosas se den. Pero siempre desde la perspectiva de ayudar, de servir. Porque cuando tú ayudas a alguien, cuando tú sirves a alguien y lo que le estás brindando es efectivo para ayudar, para servir, estás cumpliendo si quieres, hasta una misión social, por decirlo de alguna manera, ¿no? De resolver problemas. Entonces, no hay nada más bonito que resolverle problemas a alguien y que por ese problema que le estás resolviendo, el otro lado se siente contento de pagarte por ello, ¿no? Entonces, es hasta terapéutico, Qué bien. por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, siempre cuando creo que llevas esa mentalidad de servicio, y aparte de eso, los seres humanos debemos estar aquí para no aprovecharse del uno del otro, para nada, jamás, sino para servir. Y lamentablemente, a veces del otro lado, ¿sí? Me hablo de los clientes, hay una interpretación de que los vendedores o los comerciales están buscando una forma de aprovecharse de mí. Y realmente creo que cuando ya muchos, por ejemplo, a mí hay mucha gente que sí me conoce, ¿sí? Y sabe que a veces me siento y yo les digo, mira, de corazón, te recomiendo esto, esto y esto y esto porque esto te va a hacer bien, ¿sí? Y yo siempre digo que nosotros somos una especie de doctores de empresas, ¿sí? Entonces, como buen doctor de empresa, hay que escuchar, preguntar por los síntomas, comenzar a diagnosticar, entender y decir, mira, tu tratamiento debería ser ta. Y es un tratamiento para que te haga bien, para que estés bien, estés en forma, brindas lo máximo, te sientas eficiente, te sientas feliz, te sientas que estás sirviendo tú hacia los demás, porque las empresas también deben tener un espíritu de servicio. Sí. Entonces, yo te voy a ayudar a todo eso. ¿Sí? Entonces es un tratamiento para que lo logres, para que lo consigas. Y así debe interpretarse. Super. No es, me está diciendo esto porque me quiere sacar más plata. Correcto. No. O sea, lamentablemente, como bien dices, Mateo, es un tema que mucho la culpa es tanto a veces de las empresas, de los vendedores y del ecosistema que se va generando esta anomalía. Se diluye el propósito. Se diluye el propósito y termina siendo una anomalía, ¿sí? Porque lo normal, ¿sí? O sea, fuera de la anomalía, debería ser que yo estoy aquí en una relación de servicio hacia ti en la cual yo te quiero ayudar a resolver
tu problema y yo voy a identificar claramente cuál es tu problema. Vamos a conversar mucho entre los dos y vamos a plantear un tratamiento que sea bueno para ti. ¿Ok? Perfecto. Porque, a ver, imagínate, vas donde un doctor, te sientas y no es que el doctor te ve cara de, este tiene cara de paracetamol o tiene cara de, yo que sé, una medicina más cara. Tome, vaya y cómprame la receta. Tú Nada como que paciente, ver, claro. tú como paciente vas a decir, este está chiflado, ¿no? Y no le voy a hacer vuelves. y no vuelvo. Claro. ¿Sí? En cambio, el doctor que se gasta quizás media hora, una hora, y te hace sentar en la camilla y te toquetea y te y te el estetoscopio y te pregunta y te pregunta y por ahí te manda a hacer los exámenes justos y necesarios. Tú dices, ok, este doctor me está atendiendo de forma adecuada y realmente quiere ayudarme a resolver mi salud. Entonces, así, Total. igualito debería interpretarse. Trasladando esta analogía al mundo de las ventas, esto es un proceso de negociación que puede durar meses, algunas reuniones en donde vamos con el CFO, vamos con el CTO, vamos con varias áreas. Es un proceso largo, es una venta consultiva. Por Justamente supuesto. el proceso médico que acabaste de mencionar. Ujú. Y en todo esto, ¿qué errores son los más comunes que las empresas cometen que venden tecnología B2B? ¿Cuáles son los más comunes que tú has visto? A ver, hay varios. Vender lo que quiero vender. Sí, Uy, ¿cómo es eso? o lo que puedo vender. A ver, normalmente muchas veces las empresas o los vendedores se enamoran de lo que quieren vender Okay. y en algún momento terminan y dejan de escuchar del otro lado lo que la otra parte necesita que le vendas. Sí. Entonces, como yo vendo esto, sí, y yo ya me encajoné para venderte esto de acá, de repente te veo cara de clavo y hago el push para que eso que yo sé y yo tengo, te lo llevo. Pero el cliente a veces te dice, no, lo que necesito es esto de acá o lo de acá y a veces se pueden perder oportunidades en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es un error. Okay. El segundo gran error es enamorarte a veces de la persona inadecuada, ¿no? No enamorarte, pero engancharte, digamos, ¿no? Engancharte de la persona no necesariamente adecuada, ¿no? Se aplica para todo. Eso se aplica para todo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Como esta persona es la que me responde, me habla, me atiende, etcétera, 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 me quedo y me quedo y me quedo y me quedo y me quedo con esa persona y resulta que la necesidad de la organización del negocio, esta persona con la que estás ahí enganchada no necesariamente es quien te la frontea o quien te la va a ayudar, la que debería resolverla, ¿no? Entonces, a veces identificamos mal ese mapa de personas con las cuales debes realmente conversar para resolver algo. Y el gran error de entrada, ¿sí? De entrada es no preguntar, no escuchar, ir y palabrear, ¿sí? Cuando es todo lo contrario. Está bien, uno debe ir, presentarse, conversar un ratito, 5 o 10 minutos. Yo soy esto, mi empresa es esto, hacemos un poquito por acá. Listo. Y, ahora cuéntame de tu lado por qué tú me diste tiempo para sentarme contigo y quiero entenderte en qué te puedo resolver. Y de lo que tú me cuentes, seguramente van a haber uno o dos temas en los cuales yo soy bueno y en eso yo voy a profundizar contigo. Ok, sí. Entonces siempre es importante que cuando tú te sientes con quien sea a hablar de negocios, haya un acuerdo previo, medio, no es un acuerdo que llegas con el papel, ¿no? A ver, señor cliente, vamos a hablar 1, 2, 3, 4, 5. No. Sino es un acuerdo en el cual tú vas, a medida que vas conversando, y por ejemplo, ¿no? A ver, señor, gracias por su tiempo. Le voy a contar primero brevemente quién soy yo. No voy a abrir una presentación, nada, sino que es como que si estuviésemos tomando un café, ¿sí? Como dos personas normales que nos conversamos cosas. Y después de que yo te cuente, tú me cuentas. Ese es un acuerdo. Sí, que no está escrito, pero... No está escrito ni es un tema, ¿cómo decirlo? Agresivo, por decirlo de alguna manera, sino que es muy normal, ¿sí? Entonces tú me cuentas, yo te cuento y así vamos.
¿ok? Y vas desarrollando, ¿no? Perfecto. Entonces, vender lo que uno quiere vender y no lo que necesita el cliente. Que eso es básicamente escuchar y a veces, porque los comerciales a veces se encajonan, ¿no? Perfecto. Engancharse con la persona incorrecta Así es. y no saber escuchar. No saber escuchar y no tener acuerdos con las personas con las cuales entablas conversaciones. Interesante. Ahora, me gustaría pasar un poco a tu experiencia con la banca. Has trabajado con varias entidades bancarias en el transcurso de pues, los años que has trabajado en tecnología y me gustaría ver o entender tu visión actual sobre cuáles son los pain points actuales de la banca. 3, 2, los que tú quieras mencionar, que tú digas es un factor común. A ver, la banca está evolucionando a un ritmo muy rápido. En Ecuador quizás no ha llegado los neobancos como tal. ¿Sí? Todavía, ¿ok? Y los neobancos responden a una velocidad muy rápida de las necesidades de los clientes. Entonces, la banca tiene ahí temas pendientes por resolver en términos generales, ¿sí? Y vamos por un primer entendimiento. Yo te pregunto a ti, Mateo, ¿cuántos bancos tienes en tu teléfono? 4. 4 bancos, Uh-huh. ¿sí? De esos 4 bancos, ¿hay alguno que te guste más que otro? Sí, Banco de Guayaquil. Ya, dijiste marca, ¿ok? ¿Te gusta? No hay programa. No hay problema. No te voy a preguntar cuáles son los otros 3, pero prefieres ese banco y te voy a preguntar por qué. ¿Por la experiencia? Sí. Ya, puede ser que te paguen un poquito más por aquí o lo que sea, pero a lo mejor hay una flexibilidad para manejar tus cuentas, etcétera, pero lo prefieres por la experiencia, Uh-huh. ¿ok? Entonces, ¿te acuerdas que al principio dije que Centro Hub se dedicaba a la experiencia? Cierto. ¿Ok? Entonces, Banco de Guayaquil ha trabajado correctamente la experiencia para ti, ¿ok? Quizás para otra persona, no necesariamente, Uh-huh. ¿ok? Entonces, sucede que posiblemente la banca móvil que tú utilizas es la misma banca móvil para todos los clientes del Banco de Guayaquil, ¿ok? Uh-huh. No hay una banca diferenciada que pueda Para ser mí, utilizada Mateo. para ti. O sea, no hay una banca diferenciada a lo mejor para mí o para tu mamá o para el muchacho de la universidad. No, Ok. no hay ese concepto aún en la banca como tal. Y cuando hablamos de innovación y de transformación digital, que son conceptos tan trillados y ya viejos, ¿sí? Pero todavía muchos se marean con eso. Sí. ¿A quién ponen supuestamente en el centro del tema? ¿Al cliente? Al cliente, ya. Y resulta que la banca aún le sigue dando la café con leche, ¿sí? O sea, la misma experiencia, su misma experiencia definida en su banca digital, Uh-huh. absolutamente la misma para todos sus tipos de clientes, Ok. ¿sí? Entonces, no han podido tener una diferenciación o no existe, por lo menos aún en el país, la banca que comience a decir, ok, esta es la banca para los muchachos, esta es la banca para los ejecutivos, esta es la banca para los jubilados y así por el estilo, ¿sí? Y no es solamente un tema de interfaces, No, es un tema de productos. es un tema de productos y de experiencias. Por Correcto. ejemplo, el muchacho a lo mejor de la universidad en su banca quiere ver su saldo y quiere ver el saldo que le quede en el teléfono y un botón de recargar. Uh-huh. Ahí, directo. Me queda tanto, tengo tanto de saldo, recargo. ¡Pum! ¿Sí? Y que ese botón de recarga a lo mejor vaya asociado con un operador celular, ¿sí? Uh-huh. Que le diga, si recargas ahorita antes de que se te acabe el saldo, tienes 5% de descuento o 5 megas más Claro. o lo que fuese, ¿sí? Entonces, no solamente estoy hablando de que la banca esté presente, por ejemplo, en los negocios con botones de pagos y todo lo demás, sino que la banca introduzca servicios de la vida diaria de las personas dentro de que sean las famosas superaplicaciones, Uh-huh. ¿no? Pero superaplicaciones orientadas a los segmentos de clientes. O, por ejemplo, mi mujer le gusta comprar, me invento, ropa en Zara, Uh-huh. ¿sí? Entonces, que en su banca móvil le diga, oye, a ti que te identifique, ¿no? Claro. A ti que te gusta comprar en Zara, ahorita tengo como banco, si compras con mis medios de pago,
tanto de descuento en Zara para ti, ahorita, en este momento. Pack, ¿sí? Entonces, ¿Y cómo le llamarías eso? ¿Hiperpersonalización? Es una personalización, sí, una hiperpersonalización. Entonces, y que obviamente los productos financieros vayan por ahí. Yo, por ejemplo, tengo un hijo de 17 años, ¿sí? Estoy en un determinado colegio. No ha venido nadie a ofrecerme un crédito estudiantil para la universidad, por ejemplo. Claro, ya mismo. ¿Sí? Pero la data está ahí. La data está ahí, ¿sí? O sea, tranquilamente me pueden identificar a mí como papá de mi hijo que está en esta edad y que estudia en tal lugar y que, por tanto, veamos si le hacemos un push de una oferta de crédito estudiantil para la universidad. Por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y la data está ahí. ¿Ok? La data está ahí. El tema es comenzarla a utilizar y realmente comenzar a hiperpersonalizar las experiencias de los clientes hacia la banca y la banca hacia sus clientes. Qué gran visión. Me parece que ese es el camino que falta por recorrer aún. No he visto nada. Pero es un tema complejo porque estamos hablando de temas de arquitectura. Interoperabilidad. De interoperabilidad, de los famosos temas de BIAN. Sí, total. Sí, y el tema de las APIs también. Es parte de los temas de BIAN, hablar Ajá. de APIs, hablar de desacoplamiento, entender eso de ahí correctamente. ¿Y llegamos a eso en algún momento? ¿Crees que...? A ver, la respuesta es sí, porque los negocios se van a ver forzados correr hacia allá en algún momento determinado. Okay. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuándo? ¿Qué tan rápido y qué tan eficiente se va a llegar a eso? Ok. ¿Sí? Ahora, desde la cancha de una empresa de tecnología, ¿qué, digamos, checkpoints debe tener como mínimo una empresa tech que quiera vender a la banca? ¿Qué debe tener? A ver, en primer lugar, entendimiento del negocio de la banca, evidentemente. ¿Sí? Oferta y a partir de ese entendimiento, una oferta de valor diferenciada hacia la banca en el servicio que tengas. Okay. ¿Sí? Hablando de ciberseguridad, de infraestructura, de desarrollo de software, de consultivo, de lo que sea. ¿Sí? Buscar, como digo siempre, esa empatía entre, a ver, cuáles son tus dolores de negocio, qué está pasando contigo y cómo yo, desde mi oferta de valor, te lo voy a poder resolver, ¿no? Entonces, siempre hay que hablar desde ese nivel de empatía. Y a veces dejar de hablar de, y esto está haciendo el banco de ni sé dónde, ni sé cuándo, ni sé qué, que está quizás en algún lugar medio extraño, ¿no? Ok. Dentro de mi experiencia, por ejemplo, me ha tocado recorrer y echar pie mucho en Colombia, ¿sí? Y Colombia es un país ejemplar en cuanto al nivel de decisión de desarrollo y de innovación en temas tecnológicos, ¿sí? Las leyes de Open Banking, los temas de interoperabilidad peer-to-peer, el tema de APIs abiertas y de Open Banking y de agregadores de APIs en el mercado y el movimiento fintech, etcétera, 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 es brutal de lo que sucede allá. Entonces basta que a lo mejor te pegues un viajecito de 1 hora y media en avión a Bogotá, vayas a algún evento o algún tema que esté sucediendo allá y puedes traer ideas poderosas para darte cuenta de cómo se está moviendo sistemas financieros y cosas que podríamos hacer acá. ¿Y eso sí vende aquí? Traer ideas de otro país, de cómo se está haciendo las cosas. Sí, pero por eso te digo, pero no hace falta irse a Tailandia, no hace falta irse a Hong Kong, no hace falta irse a Inglaterra. Está cerquita. Perfecto. Está cerquita. Sí, está cerquita lo que está pasando en el país vecino y te das cuenta de la dinámica de negocio que están teniendo allá en el tema financiero y que eventualmente hay cosas que uno podría comenzar a aplicar acá. Excelente. Ahora vamos un poquito al tema de la AI, de inteligencia artificial, que yo he visto tus publicaciones en LinkedIn y has estado hablando mucho sobre inteligencia artificial. Sí. ¿Hay un framework que tú recomiendes para que una empresa vaya justamente a lo que tú mencionaste de data driven y inteligencia? Yeah, driven. Ajá.
A ver, nosotros desde Centro tenemos un framework, por decirlo de alguna manera, que está basado en 9 pilares, Ok. ¿sí? Para que primer lugar, para que una empresa se pueda medir el nivel de madurez sobre esos 9 pilares y decir qué tan lejos o qué tan cerca estoy de llegar a niveles de madurez medianamente aceptables dentro de mi organización. Entonces, primero mides y a partir de esa medición comenzar a trabajar para evolucionar. ¿La medición ya es uno de los pilares? No. O sea, son 9 pilares que tienen que ver con cultura, data, infraestructura, seguridad, procesos, etcétera. ¿Sí? Ya. Entonces son 9 en total. Bueno, pero después me pasas para dejar en la cajita de comentarios cuáles son los 9 pilares. Sí. No hay Perfecto. problema. En alguna publicación de LinkedIn seguro lo puse con la ejemplo, ¿no? Genial. Entonces medimos eso y eso ya te determina una hoja de ruta. Ok. ¿Ok? Ahora, más allá de esos 9 pilares, mi recomendación es que culturalmente las organizaciones comiencen a exigirse en la incorporación de elementos de inteligencia artificial en su día a día. Ya. ¿Ok? Y en su día a día me refiero a que desde una asistente, desde un auxiliar, pasando por una jefatura, un analista, lo que sea, comiencen a usar inteligencia artificial en su día a día para escribir un email, analizar un Excel, generar un reporte, generar una presentación, lo que fuese. Ujú. ¿Sí? Entonces, que ya sea cuestión habitual. ¿Sí? Es como... o sea, el uso de IA debe ser tan ya habitual como que si tengo que usar WhatsApp para comunicarme. Qué buena analogía. ¿Sí? O sea, ¿a quién se le ocurre hoy en día decir, no utilizo WhatsApp porque creo que no? ¿Sí? Incluso, entonces, ajá. más o menos el mismo nivel de lógica y de dolor, de racionamiento debería existir en las personas. No me quites el ChatGPT, el Copilot, el Claude, el que sea que utilices, el Kanban, el que sea que utilices. No me quites porque sin eso no. O sea, ¿cómo quieres que haga mi día a día sin eso? O sea, A eso tenemos que llegar. a eso debemos llegar. Ok. ¿Sí? O sea, que te quiten eso y que sientas que es tan vital como que no tengas megas Sí. en tu teléfono. Así de básico. En un momento escuché, me parece que a Freddy Vega de Platzi, que decía que la inteligencia artificial va a llegar a ser un sistema operativo, básicamente. Dentro de tú utilizas Windows como sistema operativo para abrir Word, para abrir Excel. Sí. Y la IA va a llegar a hacer eso. O sea, a ver, yo a mí alguna vez cuando converso en almuerzos y en las oficinas y todo, ¿no? Y alguna vez en alguna charla lo he dicho, sí, los dispositivos van a tender a morir. Y ya Meta está en eso, ¿no? Claro, las gafas que se conocen. Exacto. Y los dispositivos van a llegar o sea, van a mutar a que sean cosas muy incorporadas en el ser humano, ¿no? Por ahí quizás las computadoras, por nivel de trabajo y porque son cómodas para de alguna forma la interfase para trabajar, muy seguramente van a seguir existiendo, pero por ejemplo quizás un televisor o una pantalla para ver alguna película, algún contenido, quizás ya no, en el futuro ya no exista. Quizás ya no exista los celulares como tal. Y que Sí. para allá vamos, o sea, estamos... Sí, entonces van a comenzar a simplificarse todavía más y van a incorporarse cada vez más al ser humano. Y el tema de la inteligencia artificial, en algún momento yo pensaba que, obviamente la inteligencia artificial ya estaba hace algunos años, pero no pensaba que se iba a democratizar tanto a la velocidad que se está democratizando. ¿Sí? De hecho, yo pensaba que el problema social que iba a existir en las sociedades, valga la redundancia, era la capacidad de acceder o no a la inteligencia artificial. Okay. ¿Sí? Y que solamente las sociedades desarrolladas o las que tienen poder adquisitivo iban a poder acceder a ella. Pero resulta que no.
resulta que se democratizó y es accesible por cualquier persona en cualquier parte del mundo. Sí. El tema, finalmente, es aquella sociedad que le incorpora en su día a día al nivel de que, oye, no tengo megas. Sí. O sea, así como en algún momento no tengo televisión y después pasó no tengo cable, no tengo streaming, no veo contenidos, y ahora es no tengo internet en la casa, no tengo megas, no tengo mis herramientas de IA, no tengo acceso a mi IA, debe ser así de fundamental. ¿Sí? Solo para enfatizar la analogía de los megas, lleguen a algún lado sin megas. Claro. Ahora, Claro. que se te van los megas a medio camino a una dirección que no conoces. ¿Qué haces? Está fregado. Ya, ahora me van a decir, no, y eso genera una dependencia. No. No, a ver, esto es una evolución humana, ¿sí? Y hay que entenderla así, ¿ok? Es una evolución que nos permite ser más eficientes, más rápidos, cometer menos errores, ¿sí? Hacer mejor nuestro trabajo y comenzar a dominar más cosas. Claro. ¿Sí? Comenzar a dominar más cosas. Yo lo que siempre digo cuando converso con gerentes y todo lo demás, a ver, la inteligencia artificial en tu organización no es un tema de que tú vas a despedir gente. ¿Sí? No deberías verlo así. Quizás alguno lo haga, no voy a decir que no. ¿Sí? Es que ya dominaste una materia con la que tenías una capacidad operativa haciendo algo, ok. Ahora tienes esa capacidad de comenzar a dominar otras cosas que a lo mejor no te atrevías anteriormente en tu negocio porque no te daba la capacidad operativa, porque no te daba el presupuesto, porque no te daba la velocidad, porque no te daba algunas cosas. Y ahora tienes chance de que si eres hábil, comenzar a aprovechar y comenzar a dominar otras materias en tu negocio. Perfecto. Definitivamente hay mucho que las empresas aún pueden hacer con inteligencia artificial. O sea, está todo por hacer. Está todo por hacer. Como dices, hemos en Centro ya capacitado alrededor de 300 personas en habilidades de inteligencia artificial, más o menos en 50 empresas. Y a todos y a más personas hemos logrado hacer una mini encuesta que tiene que ver con los 9 pilares que te dije de la medición. ¿Sí? Creo que hicimos una mini encuesta en 4 o 5 variables de esos 9 pilares. ¿Sí? Y el síntoma común es que todos están por debajo de la mitad. O sea, la gran mayoría de las industrias y de las empresas hay sus excepciones que ya se sienten o se autoven o califican en unos grados de madurez interesantes, pero la gran mayoría está de la media para abajo. ¿Sí? Y curiosamente, uno de los pilares más bajamente calificados es el tema de procesos. O sea, en la montaña rusa, sí, esa es la que te va para abajo así de picada y te pones a gritar. Sí, hay procesos. Sí, es la bajada del grito. Qué loco, sí. ¿no? En la autoevaluación que se hace en las organizaciones sobre su nivel de adopción de inteligencia artificial. Interesante insight. Entonces, hay mucho por hacer, pero hay que hacerlo ya. Claro. Sí, hay que hacerlo ya, hay que actuar ya. O sea, porque realmente los niveles de aprovechamiento que pueden haber son fantásticos. Nosotros hemos tenido clientes que han reducido en ciertas áreas el 92% de operatividad aplicando inteligencia artificial. 92%. 92%. Wow, es un... O sea, ese es el caso más alto que tenemos. Ajá, ¿no? es bastante, y obviamente es el que cuando uno va como vendedor a contar y sacar pecho. Son ¿no? 2 slides del caso. Claro, 92% de mejora de operatividad. En otro caso tenemos algo así como que él comenzó a tener un rendimiento de mejora del 300% en ventas. Claro. Sí, ahora, a ver, crecer 300% en ventas no es que mágicamente la inteligencia artificial lo hizo. No. Obviamente tiene que haber una estrategia comercial y de negocio por atrás, pero que es habilitada y generada en su posibilidad por el uso correcto de inteligencia artificial. Me encanta. Perfecto. Bueno, ahora quisiera hablar sobre un tema que ya va más tiempo que la inteligencia artificial en las conversaciones empresariales,
que es la nube. Ajá. ¿Sí? En cuanto a tu perspectiva, ¿cómo describirías el estatus real de adopción de la nube en Ecuador, en las empresas? A ver, en muchas empresas, en muchas organizaciones, efectivamente la nube está presente y ha crecido un montón. Aún hay cargas y cosas importantes por hacer. Hablo de las empresas a nivel corporativo, ¿no? Uh-huh. En el sector que aún es gigantesco por hacer mucho es en la parte de SMB, ¿no? En aquel 80% de empresas que son la base de la pirámide de la economía, ¿no? Ahí hay un montón. Pero a nivel corporativo, digamos que hay una muy buena adopción. Ahora, hablando a nivel corporativo, hay muy buena adopción, pero también de mi experiencia y de lo que he logrado ver, aún hay mucho trabajo por que esa nube sea eficiente. Ok. Sí. Ya están en la nube, pero no la utilizan a profundidad, dices tú. Así es, entre que no la utilizo a profundidad y entre que la estoy mal usando. Wow. Sí, mal usando significa de que en algún momento determinado se entendió la nube como un recurso de infraestructura. Sí. Okay. Como un lugar donde yo tengo cargas de procesamiento, cargas de almacenamiento y que ahí voy a poner aplicaciones y que se ejecuten, lo cual es incorrecto. Sí, la nube debe verse como una capacidad de arquitectura completa, ¿sí? Donde yo en la nube aprovecho esa arquitectura para poner y utilizar ahí mis soluciones con una arquitectura eficiente. Sí, no es una carga bruta de... O sea, si alguien tuvo una aplicación y hizo lift and shift tal cual a la nube, ya quiere salirse de la nube. ¿Sí? Quiere volver a la tierra ya, porque le está costando un ojo de la cara. Porque está solo pasando copy-paste. Porque hizo copy-paste y... a ver, entre lo propio y lo alquilado siempre te va a salir más barato lo propio. Uh-huh. ¿Sí? Por ley de vida. ¿Sí? En el largo plazo y a veces hasta en el corto. ¿Sí? Pero si yo cojo la nube y comienzo a utilizar los elementos de nube y comienzo a trabajar serverless y comienzo a trabajar todos esos elementos, obvio, ahí las aplicaciones van a funcionar de una manera completamente diferente y eficiente. Ahora, es cierto, no todo está preparado para irse a la nube de esa manera, Uh-huh. ¿sí? Entonces, si no está preparado, déjelo nomás acá hasta que haga listo. un rediseño de aplicaciones y haga un buen journey to cloud y lo puedas pasar a la nube. Mientras tanto, ahí hay unas tareas pendientes aún en muchas organizaciones por ejecutar, ¿no? Tanto así que, pues, hay la práctica de FinOps, ¿no? Y la práctica de FinOps es ajustar el tema de las operaciones en nube para que tengan un buen resultado financiero en esencia. Y para llegar a tener ese buen resultado de operaciones necesitas el uso correcto de los frameworks de arquitectura que te ofrecen las nubes. No hay más. ¿Alguna nube Sí. favorita? A ver, a mí la que más me gusta es AWS, ¿no? De siempre, o sea, porque esa es quizás la con la que más he trabajado, porque es la más familiar. Sí. Pero eso no quiere decir que Azure sea brutal, eso no quiere decir que Google sea brutal también. Inclusive te podría decir que Oracle, fíjate cómo ha subido las acciones, ¿no? Oracle está haciendo unas apuestas en nube Gracias a también. Sam Altman, ¿no? Gracias a Sí, OpenAI. cosas muy importantes en IA. Entonces, hasta Oracle. Cada una tiene su especialidad, cada una tiene su fortaleza, cada una tiene sus capacidades a explotar. Y ya es finalmente cómo lo quieras utilizar, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Boris. Estamos ya llegando al final del programa. Quisiera nada más preguntarte un consejo o unos tips para un comercial que recién está queriendo empezar en la carrera de la venta de software, venta de soluciones de tecnología. ¿Qué quizás roadmap le podrías visionar? Mira, yo siempre digo que hay un triangulito de excelencia a nivel comercial y cuando he tenido chance de capacitar o de reforzar mensajes a equipos, ese triangulito está formado finalmente por un resultado que tú tienes que generar en tu círculo de influencia, que es confianza. ¿Sí? Si tú generas confianza, la gente te compra por confianza. ¿Sí? Entonces, esa confianza para mí se basa en tres cosas. Primero, lo que hablamos, empatía. ¿Sí?
tienes que lograr ser un tipo empático en el sentido de poder situarte a nivel de las personas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en mi caso, yo lo reconozco. Quizás, lo voy a decir, no soy el tipo más simpático del mundo, ni el más chistoso, ni el que tiene conversaciones de yo que se me siento con alguien y conversamos 1 hora de cosas de la vida, muertos de la risa, y nos hicimos amigos así de buenas a primeras. Lo reconozco, ¿no? Quizás no soy esas personas, pero soy un tipo que, o sea, se sienta y puede tener una conversación chévere, ¿no? O sea, que fluya, ¿sí? Entonces, no tienes por qué ser la monedita de oro de todo el mundo, ni el ultra carismático. Bonachón con todo. Sí, ¿no? como bonachón con todo, carismático, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que reforzar tu triángulo con las otras habilidades que tú puedes tener, y eso hay que saberse reconocer cuáles son tus habilidades, ¿no? La segunda, perdón, voy por la segunda, conocimiento. Sí, Tal. conocimiento. O sea, tienes que conocer de lo que hablas, de lo que vendes, de lo que comercializas, y sobre todo tienes que estar convencido y apasionado de lo que tienes por detrás. ¿Sí? O sea, yo soy incapaz de recomendarle a alguien sobre lo que tuviese alguna duda de que le va a servir, de lo que tuviese alguna duda de que va a funcionar correctamente. ¿Sí? O sea, si yo estoy convencido y tengo el conocimiento pleno de lo que está por detrás, chévere, entonces es conocimiento. Y conocimiento del negocio del con que me siento. Uh-huh. ¿Sí? O sea, si yo hablar de, o sea, sentarme con alguien, no en ese rato comenzarme recién a enterarme de qué se trata un banco, de qué se trata un retail, sino que tengo que estudiar, hay que estudiar, entonces hay que tener conocimiento. Entonces, fíjate que, y como yo soy ingeniero de sistemas, entonces yo aún me digo que a veces soy medio arquitecto de PowerPoint, ¿no? O sea, que por lo menos los conceptos o me pasan un cronograma de un proyecto y más o menos logro aún distinguir ese proyecto, cómo lo han armado, qué son las cosas, etcétera. Siempre hay que estar al día. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Uy, la tecnología evoluciona. Evoluciona. Hoy imagínate con inteligencia artificial. A ver, yo por ejemplo ni de lejos, y creo que también lo publico por ahí, yo cuando publico las cosas, la gente lee y dice, ah, sí, esto lo escribió Boris. Claro. Sí. Obvio, me asisto con IA, pero, Sí. pero está tu toque. O sea, yo ni de lejos pretendo, ni soy, ni seré un gurú de inteligencia artificial, ¿no? O sea, Sí. dominarlo todo y todas las herramientas y todo lo que sucede y todo lo que pasa, no lo soy. Pero sí logro distinguir que en esto, aquí y acá y allá, se puede aplicar inteligencia artificial, y para eso tengo un equipo de arquitectos e ingenieros que ellos sí son unos capos y unos cracks, y van y y te arman el muñeco como debe armarse, ¿no? Pero incluso para conversar con tu equipo tienes que obviamente. justamente tener ese conocimiento. Ese conocimiento, no necesariamente que es tal o cual herramienta o tal o cual y que hace específico, no, pero oye, aquí como que aplica algo y una gente vertical que haga esto de acá, y si juntamos esto con N8N, no se puede porque esto acá, ya, perfecto, te entiendo, bla, bla, bla. Super. Entonces, tener ese nivel de conocimiento. Entonces, resulta que muchas veces las conversaciones que yo tengo con los clientes, a pesar de que no soy el tipo que genera una relación de amistad y bonachón y todo lo demás, creo que a lo largo de la carrera mucha gente sí me aprecia por el nivel de consejo que les doy, ¿sí? Y por el nivel de interpretación a sus problemas, y llevar esa interpretación de problemas a algo técnico que ellos puedan entender y que se sienta práctico, y que yo después lo llevo a la mesa de los ingenieros, y los ingenieros ya comienzan a resolver de forma obviamente más técnica, y cuando lo tienen acá, yo vuelvo y se lo traduzco al otro lado. ¿Sí? Sí. Entonces eso, digamos que esa es mi patita de conocimiento, por ejemplo, en la cual yo me considero... Eres un crack en eso. No voy a decir Sí, crack, sí. pero puedo decir que, digamos que esa es mi fortaleza. ¿Ok? Y la tercera patita, sé profesional. Claro. Sí, sé profesional. ¿Qué significa ser profesional? Cumple tu CRM. Organiza tus reuniones. Disciplina. Disciplina. Sepulcro. ¿Sí? Que tus propuestas hablen por ti. ¿Sí? Yo me he muerto de coraje cuando veo unas propuestas con fonts distintas. Claro. ¿Sí? Yo a las chicas, ¿no? Cuando he tenido la suerte de compartir muchas veces con
mujeres, mi profesión, han sido mis colegas. Digo, déjame ver tu propuesta. Digo, habla serio. Digo, ¿vas a mandar una propuesta así? Digo, tú sales a la calle pintada un ojo de un color y el otro ojo de otro color y medio labio pintado. ¡No! O sea, sé profesional, sé pulcro. Sé pulcro en lo que entregas, porque eso habla de ti y finalmente habla de la organización donde estás. ¿Sí? Entonces, sé profesional en lo que haces, en lo que entregas, cumple con tu CRM, pronostica bien, ¿sí? A ver, una de las herramientas del CRM y de todo lo demás es el famoso forecast. ¿Sí? ¿Qué significa forecast? Presupuesto. No. Pronóstico. 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 El forecast del tiempo, el pronóstico del tiempo. ¿Hoy día en Quito va a llover? Sí, sí va a llover. Hizo sol, pero va a llover, ya sabemos. Sí, entonces, ¿qué porcentaje? 70% de que va a llover. Okay. Perfecto. Entonces, ese es tu pronóstico. Este negocio, ¿para cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuánto? Entonces, tener eso de ahí controladito es parte de ser profesional. Y lamentablemente, al vendedor, sí, no se lo toma como una profesión, sí, socialmente hablando. Ok. Sí, socialmente es como que lo último que te quedó por hacer. Oye, ¿y terminaste la universidad o estás en la universidad? ¿Y a qué te vas? No consigo trabajo, pero aunque sea de vendedor. Qué loco, ¿cierto? Es lo que en la mente muchas veces se queda. Cuando ser vendedor es toda una profesión, toda una técnica, todo un entendimiento de cómo ser profesional para realmente ser un buen vendedor. Entonces, lamentablemente en Ecuador, la gran mayoría de los vendedores, y en eso me incluyo porque también lo he sido en su momento, evidentemente he tratado de irme formando en el tiempo, ¿sí? Pero nacemos empíricamente o actuamos por puro empirismo, ¿sí? Porque más o menos por ahí aprendí. Entonces, hay que seguir cursos, hay que capacitarse, hay que leer mucho, etcétera, como vendedor. Entonces, sé un profesional de ventas. Si eres un profesional de ventas, por lo menos ante otros colegas y ante quizás una carrera en el negocio comercial de ventas, vas a destacar porque eres un profesional. ¿Sí? Si te dedicas realmente a ser profesional de ventas. Entonces, y ahora que hay un tema, por ejemplo, ¿usted te acuerdas que te dije que para mi negocio, el B2C, ese chiquito, estoy siguiendo un curso? Estoy siguiendo un curso de negocio de marketing y ventas en B2C, ¿sí? Y cómo llevar el marketing en un retailer, en un emprendimiento chiquito, ¿sí? No hay que buscar actuar empíricamente. Para cualquier actividad de negocio comercial hay que capacitarse. Entonces, ser profesional, la confianza es lo que genera este círculo. Ser profesional, ser empático y ser y llenarte de conocimiento. Entonces, esos tres elementos debería llevarte a ti a ser un muy buen profesional de ventas. Te agradezco mucho, Boris. De verdad que ha sido una conversación increíble. Y ¿de qué? De verdad, todos estamos muy agradecidos por la guía que nos has dado en cuanto a entender al cliente, a formarse como comerciales y también pues tu visión a nivel tecnológico del país. Gracias. Muchas gracias, Mateo, por el espacio. Espero que esto sirva para quien nos escuche. Yo siempre digo, ¿no? Cuando hablo una hora o doy las charlas, si solo una idea a alguien le sirvió para algo, misión cumplida. Entonces espero que sea misión cumplida. Seguro que sí, Boris. Muchas gracias.